Carísimos en Cristo, buenos días, buenas tardes, depende para cada uno de ustedes. Yo estoy dejando esta grabación para que puedan realizar su retiro espiritual, la tercera orden, sobre todo todos aquellos que se encuentran en otros países y que no lo pueden hacer presencialmente con nosotros. Y bueno, este mes lo queremos dedicar muy especialmente a meditar sobre la infancia espiritual. Recuerden que dentro de los estatutos de la Tercera Orden tenemos a muchos, está el Padre Pío como el patrono principal, pero después tenemos muchos santos que nos van acompañando con toda su doctrina, su experiencia, su testimonio, su ejemplo que han dado a lo largo de su vida y lo hemos adaptado como un patrimonio del carisma que tiene Frisidim. Y eso es lo que quiero compartir en estas meditaciones del día de hoy. Lógicamente vamos a hacer una primera aproximación de lo que sería la infancia espiritual y vamos a ir profundizando quizá en otros retiros, pero al menos el marco de referencia creo que nos va a ayudar a todos. Y eso es lo que vamos a comenzar en esta primera meditación. Recuerden que nuestro retiro consta de 2 meditaciones, una charlita de unos 15 minutitos para hacer una reflexión. Las otras meditaciones, la idea es que vayamos, en este caso no son contemplaciones, son meditaciones. Yo voy a dar argumentos desde la espiritualidad de la Iglesia, de Santa Teresita del Niño Jesús, sobre la infancia espiritual. Y pues nosotros vamos meditando, reflexionando, comparando, discerniendo en nuestra propia vida qué tanto se parece a esta propuesta que el cielo nos ha hecho a través de la Iglesia Católica, pero yo creo que ha tomado una fuerza muy especial a través de la vida de Santa Teresita del Niño Jesús. Bien, entonces, y también el rosario, no lo olviden, y la misa, la Eucaristía, si pueden también confesarse, si están confesados, pues no es necesario, pero también aprovechar para que en este periodo se haga la confesión ordinaria y así mantener nuestra vida espiritual. Entonces, cada uno puede ir haciendo su horario, voy sacando tiempo, a lo mejor me llevo este video y lo veo en la iglesia, me pongo a lo mejor los audífonos para no molestar a nadie, y entonces estoy ante el Santísimo y estoy meditando en esto que me propone la tercera orden para este mes. Y luego después me puedo quedar ahí en adoración, me puedo quedar en la Eucaristía, hacer el Santo Rosario. Si lo hago en comunidad, pues también mejor. Si alguna de las comunidades ya se puede, no es virtual, sino presencial, pues también se puede reunir, como sé que lo hacen algunas de ustedes, y se reúnen, lo escuchan y se queda meditando cada uno y hacen su retiro. Bien, pues vamos a comenzar. Pedimos luz al Espíritu Santo. Como ven, la escenografía es un poco diversa porque en esta ocasión me encuentro he venido a predicar un congreso, en un congreso donde se nos ha invitado a Frisidim, y bueno, en esta ocasión me tocó a mí el participar y lo hacemos con mucho gusto. Me encuentro ahora en los Estados Unidos y queremos pues no dejar de preparar este retiro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. En nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Voy a corregir un poquito aquí la visión para que salga la escenografía. Tenemos ahí a los santos ángeles, custodios, guardianes de nuestras almas, y también tenemos a San Charbel, que nos acompaña aquí detrás. Bien, pues la infancia espiritual, según Santa Teresita del Niño Jesús, y cómo la Iglesia la ha retomado, porque esto existe desde hace 2000 años, el que no se haga como niño no entrará en el reino de los cielos, lo decía el mismo Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, es que recuerden que nosotros ya no estamos añadiendo nada a la revelación de Dios, lo que estamos haciendo es confirmarla, renovarla, recordarla, ayudarla, asimilarla mejor, las apariciones de la Virgen o estas doctrinas que vamos
reconociendo y conociendo a través de los santos, los doctores, en este caso Santa Teresita del Niño Jesús, doctora de la Iglesia, pues son un patrimonio que la Iglesia va aquilatando a lo largo de la historia para confirmar lo que hace 2000 años nuestro Señor ya nos reveló. Y bueno, vamos a empezar. Entonces, recuerden que la infancia espiritual no es un consejo de perfección. Esto es muy importante entenderlo. O sea, ahora vamos a ir al pasaje del Evangelio, pero ya lo estarán recordando, ¿no? Entonces, quien no se haga como niño, como uno de estos, no entra en el reino de los cielos, ¿no? O sea, no dijo Cristo, oye, sería bueno que fueran como niños para que alcancen el objetivo, ¿no? Entonces, eso es un ideal. Y bueno, pues que el que pueda cumplir el ideal, bendito sea Dios. Aquí Cristo no está diciendo eso. Esto es muy importante el asimilar espiritualmente, ¿no? Aquí nos está diciendo que es una condición para poder entrar en el reino de los cielos, la infancia espiritual. Entonces no es para quien le gusta Santa Teresita, o sea, precisamente Santa Teresita viene en nombre de Dios con esa fuerza del Espíritu Santo a recordar a la Iglesia Católica la infancia espiritual, pero quien la descubrió al mundo se llama nuestro Señor Jesucristo. Y si alguien vivió esa infancia espiritual, es su propia madre, la Santísima Virgen María. Todas las cualidades, digamos, o toda la descripción, la luz que aporta la infancia espiritual, pues estaba concentrada en el corazón de la Santísima Virgen María, el Inmaculado Corazón de María. Entonces, por lo tanto, no es un consejo, es un medio de salvación, ¿sí? Es como un requisito para poder volver a Dios, ¿no? Hacerse niño, humillarse, acogerlo en su nombre. Y voy a decir los pasajes que están en Mateo 18, del 1 al 5, y después está Mateo 18, 17, lo digo por si lo quieren escribir y ir a la Santa Sagrada Escritura y poderlo leer. Los pasajes son cortitos, pero siempre es bueno tener ahí su Biblia, abrirla y repasar porque puedo leer el contexto, a lo mejor el comentario, si tenemos la Biblia de Straubinger, que estamos muy agradecidos porque la mayoría de la tercera orden la estamos logrando conseguir, pues los comentarios que tiene Monseñor son muy buenos, merecen la pena. Bueno, y Mateo 19, 14. Bien, dice, en aquella hora se acercaron los discípulos a Jesús y le hicieron esta pregunta: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y Jesús, llamando a un niño, lo colocó en medio de ellos. Fíjate, ya lo puso en medio de ellos, como testimonio, como ejemplo, o sea, lo puso en el centro de la vida del hombre, ¿no? Porque ahí va a ser una revelación muy importante. Recuerden, la Biblia a veces dice cosas, levantó la mano, le puso lodo, le tocó, le impuso las manos, no sé qué, y muchas veces no ponemos atención a esos detalles de la Sagrada Escritura, que tampoco es lo principal, pero sin embargo te haces entender mejor el contexto de las palabras que está revelando. Entonces, fíjate, está poniendo en medio de ellos, o sea, los adultos que se supone que son los que conocen, los que están buscando la verdad, el reino de Dios, la salvación, él está poniendo en el centro de su conocimiento, entonces está hablando, fíjate, ya en sentido espiritual, está poniendo en el centro del corazón una enseñanza. No solamente físicamente, sino te está diciendo, en el centro de tu corazón te va a poner una enseñanza. ¿Cuál es? Y dijo, en verdad os digo que si no os volvéis y hacéis semejante a los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Cualquiera, pues, que se humillare como este niño, entonces, primera cosa, si no os volvéis y hacéis semejantes, volvéis y hacéis. Quiere decir, oye, si volvéis, quiere decir que ya no sois. Entonces, ahí está una cosa muy importante. Si yo ya perdí la inocencia por causa del pecado grave, la gracia bautismal, entonces está diciendo, podéis volver. Primero, debéis, porque podéis, ¿sí? Entonces, esto parece un juego de palabras, pero aquí está la clave para entender. Porque muchos dirían, no, yo ya perdí la infancia, la inocencia bautismal, ¿no? Ya he cometido muchos pecados mortales en mi vida. Sí, pero entonces podéis volver. El Señor lo sabe y te está poniendo el modelo del niño para que vuelvas, ¿sí? Porque sabe que no estás ahí. Entonces, si no os volvéis y hacéis semejantes a los niños en sus virtudes, y ahora lo vamos a ver, en sus virtudes naturales, nosotros las vivimos sobrenaturalmente. El niño es confiado, es simple, es sonriente, es obediente, es fiel. Un niño se deja conducir, etcétera, en lo natural. Pues
Esa es la imagen que pone Dios. Recuerden que Cristo siempre utilizaba imágenes conocidas para ir a verdades, revelar verdades desconocidas para el alma. Entonces, ¿quién no conoce la sencillez y la simplicidad de un niño? Todos, porque pues en nuestras familias hemos sido niños o han pasado niños, hermanos, sobrinos, etcétera, en tu vida. Bueno, entonces, ahí de esa imagen real, sencilla de comprender las virtudes naturales o digamos, la manifestación natural del niño, se convierte en ejemplo, modelo de las virtudes sobrenaturales. Si el niño es simple, pues yo tengo que vivir la simplicidad como Dios. Wow. Si el niño es humilde porque reconoce que no sabe, que no lo puede, por eso va y pregunta a su papá, a su mamá, pues yo reconozco con humildad la virtud de la humildad, que yo no soy nadie, que no soy nada, y pues confío, ¿no? ¿Qué hace el niño? Va y acude a papá, a mamá y confía en ellos. Y todo lo que dice papá y mamá es verdad para el niño. Pues yo confío en que mi Padre del cielo, mi Madre espiritual, la Santísima Virgen María, todo lo que me van mostrando, como ejemplo, como testimonio, en el caso de María, en sus apariciones, etcétera, recordemos que vienen de Dios y entonces confío. No me pregunto, no las contesto, no las someto a examen. O sea, realmente Dios está pidiendo esto, pues hay que hacerlo. Pide ayuno, pide conversión, pide rosario, pide consagración, pues no me lo planteo y me lanzo, porque es lo que Dios está pidiendo. Entonces, primera cosa, cualquiera pues que se humillare como este niño, o sea, que se haga pequeño, este será el mayor en el reino de los cielos. O sea, fíjate, aquí está, no solamente está diciendo que llegarás, primera cosa dijo, para entrar, o sea, que es obligatorio la infancia espiritual, pero el que se humille, que verdaderamente viva la infancia espiritual, está diciendo que va a ser el mayor del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque son las almas puras y entre más puro, más me puedo asemejar a Dios y mejor puedo imitarlo. Dice, y el que acogiere a un niño tal, o sea, estas virtudes, ¿sí? Esta inocencia, esta infancia espiritual, quien la coja en su vida, dice, en nombre mío, está aquí hablando del niño, pero imagínate que toda la doctrina, si yo acojo la doctrina, yo estoy haciendo una aplicación espiritual, ¿sí? De lo que dice Cristo, a mí me acoge. Entonces, si yo acojo la infancia espiritual en mi alma, pues estoy acogiendo a Dios, ¿sí? A toda la doctrina de Cristo. Otra, recuerden que son 3 pasajes. En verdad os digo, quien no recibiere el reino de Dios como un niño, no entrará en él. O sea, la sencillez, o sea, yo no tengo que estar contestando y diciendo, ¿por qué estableces esto, Señor? ¿Por qué para entrar al reino de los cielos tengo que ser crucificado? Si él, y él dice, pues eso vine, y te vine a mostrar un camino. Y uno dice, pero ¿por qué tengo que ser crucificado para llegar a ti, Señor? ¿Por qué no encontraste otro camino? Y él dice, porque no hay mayor amor que dar la vida por los amigos o por los que se aman. Entonces, yo no escogí el camino en la salvación, ¿se dan cuenta? Y yo no lo entiendo. Esto se lo digo, no sé quién está viendo este retiro, pero lo que sí les puedo decir, porque conforme uno va rezando, va descubriendo más luz. Entonces, al inicio hay muchas cosas de Jesucristo que no es que las rechaces o tal, pero no las entiendes, no las asimilas, no las gozas, no las valoras, hasta que vas caminando en la vida espiritual y te das cuenta de la riqueza que Dios te está transmitiendo, ¿no? Entonces, hay que recibir el reino de Dios con sencillez, con simplicidad, no estarlo contestando, no estarle cambiando, como dices, enmendando la plana, la hoja, la escritura a Dios, ¿no? Eso se dice en España más o menos una expresión así. Dice, no le enmiendes la plana a Dios, deja que Él obre según su beneplácito, según su voluntad, y obre en tu vida, porque está obrando a nivel, digamos, macro de la historia de la salvación, ¿no? De la salvación del género humano, pero también obra a nivel personal. O sea, ¿qué está haciendo Dios para salvar la humanidad? ¿Sí? A través de Jesucristo. ¿Y qué está haciendo Dios para llevarte a ti al cielo? ¿Cómo te está transformando a ti? ¿Sí? Y tercer pasaje, dejad en paz a los niños y no les estorbéis de venir a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Bueno, esto es lo que dice Cristo del niño que no le dejaban pasar los apóstoles, pero yo lo quiero aplicar, recuerden, en sentido espiritual. O sea, no pongáis obstáculos a toda esa revelación simple, profunda que yo he hecho de la verdad de la luz para que tú puedas salvar tu alma. Y eso es lo que yo quiero que tú conozcas, ¿no? Entonces, porque ellos, los niños en su sencillez, el corazón sencillo, humilde, por eso Santa Teresita, el niño Jesús,
es un modelo para todos en este momento de la historia, que pues tiene un poquito más de 100 años. Su vida pues se está convirtiendo como en un ícono de que todos podemos llegar a ser como niños. No, aquí es bien importante porque a mí cuando me dicen ser como niños, pues ¿qué estás pensando? Ser infantil, ser ñoño, así lo dicen en España. O sea, no, ¿qué va? Mucha gente piensa que la Santa Teresita, el Niño Jesús, estaba ahí sintiéndose una niña, que le tomaran el pelito, el velito, no sé qué. No, era una santa de una resiedumbre espiritual grandísima. Lo que pasa es que ahora vamos a entender un poquito mejor la infancia espiritual. La infancia espiritual exige mucho de parte de la persona. Lo que pasa, ¿cuál es la diferencia quizá con otros caminos de santidad que nos han presentado válidos los santos en la Iglesia Católica? Son validísimos, que a lo mejor aquí recae como un poquito que en la vida ascética, ¿no? O sea, ¿qué más? ¿Qué puedo ir conquistando? ¿Qué puedo ir haciendo? Etcétera. En cambio, Santa Teresita, el Niño Jesús, nos envía, sin dejar de trabajar como cualquier otro santo, nos envía un poco más el corazón hacia lo que Dios hace en mí, más que en lo que yo puedo ir conquistando con la gracia de Dios para llegar a Él, ¿sí? Entonces, pero es lo mismo, son los mismos caminos revelados por Dios, lo único que son matices por las épocas que se vivía en el mundo y lo que necesita cada momento, cada época, o también a nivel personal. Hay gente que pues es mortificadísima y se siente identificada con grandes santos pues que han dado la vida con grandes sacrificios, otros precisamente con esta sencillez y profundidad aman igual y se entregan igual que grandes santos, ¿sí? Bueno, el Papa Benedicto XV, que fue un grande, digamos, como intérprete de Santa Teresita del Niño Jesús, y a partir de ahí, pues Pío XI, Pío XII, San Juan Pablo II, Benito XVI, Papa Francisco, o sea, a todos están captando en esta grande doctora de la Iglesia que aquí hay una revelación muy importante para nuestros tiempos, ¿no? Entonces dice, ella enseña de manera explícita la exclusión de aquellos que no se hacen semejante como los niños. O sea, el camino de la vida espiritual, se dan cuenta, es asequible para todo el mundo. ¿Eh? Dios no puede pedir algo obligatorio para quien no lo puede alcanzar. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí hay dos elementos muy importantes. Es obligatorio para alcanzar el reino de los cielos, lo dice Cristo, ¿sí? Entonces, pero es tan sencillo, tan fácil de entender y de vivir, ¿sí? Podemos profundizar más o menos, pero en sus líneas generales, que es lo que vamos a hacer en esas dos meditaciones, lo podemos comprender, ¿sí? Y eso es lo que queremos vivir. Bueno, el Divino Maestro intenta expresamente que sus discípulos vean en la infancia espiritual la condición necesaria para obtener la vida eterna, dice el Papa Benedicto XV. Entonces, no descuidar el camino de la confianza y el abandono. O sea, en el fondo, el camino de la infancia espiritual, cada uno va haciendo como un matiz, ¿sí? Es tan rico, pero esta síntesis es como mostrarte una cara, ¿sí? Que trata de englobar todo y lógicamente queda bien comprendido, pero no lo abarca en profundidad todo. Entonces, el camino de la infancia espiritual es el camino de la confianza y el abandono, ¿no? Esa es una enseñanza que Papa Benedicto XV nos dejaba en sus discursos, ¿no? Esta norma de conducta es obligatoria, aún para aquellos que han perdido ya la ingenuidad infantil, o sea, para los que han pecado mortalmente, no quedan fuera, no se pueden sentir despreciados por parte de Dios del camino espiritual. Entonces, algunos piensan, no, yo ya he pecado y por lo tanto este camino no es para mí, porque Santa Teresa en el Niño Jesús, recuerden que ella dijo, desde los 3 años yo no le he negado nada a Dios. Y yo digo, desde los 7 años yo he pecado mortalmente, ¿no? Así tristemente algunos puedan decir. Yo la verdad, es una pregunta que me he hecho, ¿yo en qué momento perdí la gracia bautismal? Pues no sé en su caso si lo recuerdan, pero yo no lo recuerdo en el mío, ¿no? Entonces, ¿en qué momento yo dejé de amar a Dios con totalidad? O sea, esa pureza, esa transformación profundísima que nos dio el bautismo en nuestra alma al quitarnos el pecado mortal y llenarnos de la gracia de Dios y de la presencia trinitaria en nuestra alma, pues en qué momento vino truncada en mi historia. No nos va a quitar el sueño en el que no lo recordemos, pero precisamente es bueno saberlo que yo puedo volver. Por eso el pasaje evangélico dice, tenéis que volver a hacerlo.
Ya presupone Dios que no lo tengo. La mayoría de nosotros no tenemos esa gracia bautismal, pero no nos debe quitar la confianza de que sí puedo alcanzar la vida eterna, ¿no? No conciben posible, por lo tanto, la infancia espiritual aquellos que la han perdido esa. Y dice Cristo, si no os volvéis y hacéis semejantes a los niños. O sea, sí se puede. ¿Quién ha de convertirse en niño sino aquel que la ha perdido? Entonces, el que es niño diría, si todos fuéramos niños, diría, manténganse niños. Pero Cristo no dijo eso, sino que volvamos a ser niños. ¿Sí? Entonces, quiere decir que esto está llamando a una conversión. ¿Sí? Hay que reconquistar esa infancia espiritual en el alma. Volver a la práctica de las virtudes de la infancia espiritual. Sigue el Papa Benedicto XVI, dice, el secreto de la santidad es para todos. Entonces, con este caminito, así le llamaba Santa Teresita, con este caminito todos podemos llegar a ser santos. Ella llegó al heroísmo, decía el Papa, de la perfección por la práctica de las virtudes que se derivan de la infancia espiritual. Por eso es una llamada universal. El Papa dice, Benito XV, todo el mundo debe conocer esta doctrina, todo el mundo la puede vivir, es asequible para todos los corazones, ¿no? Hay que entrar generosamente por este camino que Santa Teresita Niño Jesús nos volvió a recordar, ¿no? Que es el heroísmo de la virtud. Aquí está el secreto del caminito de la infancia espiritual. El héroe con confianza, con abandono, ya empiezan a salir los elementos. La siguiente meditación vamos a ser muy prácticos, muy concretos en lo que como los pilares en los que consiste esta infancia espiritual. Pero ya empiezan a hacer los destellos, que es lo que tenemos que ir meditando, ¿no? Yo tengo que recuperar la pureza, tengo que la confianza en Dios, el abandono total a su voluntad, no tener miedo, no me desaliento, no me dejo caer, no me asusto, no me pongo prejuicios, precisamente no, o sea, no, no es para mí estas cosas, no, al contrario, si tú estás mal, si somos pecador, precisamente la infancia espiritual se fundamenta en reconocer su nada, su miseria, sus imperfecciones, pero Santa Teresita del Niño Jesús, el segundo aspecto es la confianza, no me desaliento, me levanto cada vez que puedo, es más, dentro de esta fragilidad voy por encima, ¿sí? Bueno, este es el secreto de la santidad. Que crezca, dice, que crezca en la iglesia el conocimiento de esta nueva doctrina, ¿no? Crezca el número de cristianos, decía el Papa, perfectos, cristianos perfectos a través del ejercicio profundo de la virtud. Todos los hijos de la Iglesia Católica pueden conocer y deben conocer esta espiritualidad. Es un camino evangélico de perfección. Eso es lo que propone Santa Teresita. Poseyó tanta ciencia esta santa que no solamente pudo descubrir un camino para santificarse ella, sino que Dios a través de ella ya tenía un plan que con el tiempo ya lo fue descubriendo y entonces ella ya descubrió, decía ella, mi misión es ayudar al mundo a que ame a Dios como yo lo amo, ¿sí? Con toda totalidad. Y recuerden que ella llegó a amar tanto a Dios que logró, inclusive ya, digamos, como en el culmen de esa perfección, hacer un victimado, el victimado por al amor misericordioso, ¿no? O sea, ella, en el fondo, amaba tanto a Dios que se entrega como holocausto, ¿sí? Es una victimado de holocausto, el amor misericordioso, y es querer amar a Dios, ¿sí? O vamos a ponerlo como más palabras más precisas, de recibir todo el amor de Dios que desprecian las otras almas y acogerlo en el alma de Santa Teresita, ¿sí? O sea, fíjense, el victimado es un sufrimiento grandísimo porque ella experimenta todo ese amor infinito, es fuertísimo, ¿eh? Todo ese amor infinito que el hombre, muchos hombres desprecian. Entonces ella lo quiere acoger para que no se desperdicie, como diciendo, Señor, ¿cómo puede el corazón del hombre desperdiciar tanto amor? Pero pues es lo que le corresponde a ella. Pío XI, cuando él la beatificó y la canonizó, tuvo ese gusto, dice, esta doctrina de volverse como niños para entrar al reino de los cielos, etcétera, humillarse,
para ser el mayor en el reino de los cielos, dice, ella no solamente lo entendió la doctrina, sino que la puso en práctica, que esto es muy importante. Entonces se dan cuenta, ella no descubre nada nuevo, sino que ella pone en práctica y logra, porque eso es lo que hacen los grandes maestros de vida espiritual, no solamente viven para sí esa espiritualidad esa luz del evangelio, sino que logran, por eso son maestros de vida espiritual, logran transmitirlo para que nosotros, discípulos de Cristo, a imitación de estos santos, estos maestros espirituales, podamos ir en ese mismo caminito. Entonces, ella capta muy bien la doctrina del Evangelio y la pone en práctica en su vida cotidiana, de sencillez, de discreción, de silencio, que ustedes lo saben, sus propias hermanas, ni siquiera cuando murió dicen, pero pues, ¿y esta hermanita qué? O sea, ¿de qué vamos a hablar? Si no hizo nada extraordinario hacia afuera, pero en su vida ordinaria, como la Santísima Virgen María, la Virgen María no es que hiciera grandes obras y hiciera grandes misiones viajando, no, ella en su vida ordinaria, miren, en su vida de Nazaret, 30 años de vida oculta con su hijo y es un grande ícono de la vida que el alma de nosotros debe alcanzar, ¿sí? La vida de Nazaret es el modelo de la vida de todo cristiano, vida simple, vida de oración, vida de familia, vida de trabajo, como San José, etcétera, o sea, vida de servicio, de comunicación entre la familia, o sea, esa es la calidez, riqueza humana que estas sociedades han perdido. Por eso ella dice, pues, ¿en qué consiste la vida, la infancia espiritual? Y ella dice, pues, vivir la vida de Nazaret. Esa es la sencillez espiritual. Entonces, ¿quién es el, después, Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre? ¿Quiénes vivieron la infancia espiritual? La Virgen María y San José. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender. Bueno, ella en la vida cotidiana, con palabras y ejemplos, pues lo va, y esos escritos con el diario de Historia de un Alma, ella nos va revelando esta doctrina, este camino, esta aplicación práctica de esta doctrina evangélica en nuestra vida cotidiana, ¿no? Decía el Papa, esta cándida niña, una jovencita, murió con 24 años, se fue al cielo, dice, flor abierta en el jardín cerrado del Carmelo, o sea, protegida de Dios en el sentido de positivo, era para él esa alma pura. Dice, no contenta con añadir en su nombre el niño Jesús, copió en sí misma su imagen viviente. O sea, ella asimila la infancia espiritual, Nazaret, ¿sí? Y la trata de vivir en lo cotidiano, ¿sí? Consiste en sentir y obrar bajo el imperio de la virtud, tal como siente y obra un niño llevado en su natural. Esto es lo que el Papa, ya se lo dije más o menos, el Papa trata de transmitir. Un niño en lo natural, pues es sencillo, alegre, simple, familiar, obediente, fiel, pero también digamos, humilde en el sentido que reconoce, mamá, ¿qué significa, no sé, qué significa Japón? No, hijo, es un país. Ah, bueno, muchas gracias. O sea, el niño reconoce lo que no sabe, porque con sencillez. Por eso va a pregunta, mamá, ¿qué significa esto? Me dijeron en el colegio esto, mis amigos me dijeron que esto qué es, que existe, no existe, ¿qué? ¿Dónde lo encajo? ¿No? O sea, se dan cuenta, el niño es transparente. Entonces dice el Papa Pío XI, esa transparencia, vamos a decir, natural, no de todos los niños, tristemente, ahora como lo están pervirtiendo, están quitando esa inocencia humana a los niños, Satanás sabe que está haciendo ahí el grande daño, por eso, perdón que le recuerde, pero por eso estamos trabajando muy fuerte en Lumen Cordis. Precisamente el Lumen Cordis, el Instituto de Educación que tiene la Tercera Orden, pues está tratando de trabajar en sacar adelante ese proyecto para rescatar o preservar los niños en la inocencia, ¿sí? Primero natural, para que, recuerden que la gracia presupone la naturaleza. Entonces, si yo preservo la inocencia natural de un niño, pues cuando ya tenga su primera comunión, cuando empiece a confesar, cuando empiece a recibir la doctrina católica, etcétera, ya digamos en el instituto, pues esa naturaleza está mejor preparada y mejor dispuesta. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, pues aprovecho para recordar eso. Es un cometido muy importante que nosotros estamos haciendo para mantener esa pureza natural del corazón del niño, para que la gracia la presupone esa naturaleza y la dignifica. Entre más pura,
más la podrá elevar y transformar. ¿Sí? Todo esto medítenlo, porque entonces, Padre, ¿cuánto tenemos que trabajar con estas obras? Recuerden que los laicos son el brazo de la familia religiosa, Frisidim, los monjes, las religiosas, rezamos, reparamos, nos mortificamos, vigilias, etcétera, y ayudamos en la formación de los laicos, pero nuestro cometido es más monacal en el monasterio. En cambio, ustedes están en el mundo y esta espiritualidad es la que tiene que plasmarse en la vida cotidiana de ustedes y transmitirla a los demás. En este caso, estoy poniendo un ejemplo muy concreto de la educación de los niños, siempre en conjunto con la familia. Entonces, decía el Papa Pío XI, gozan de tranquila posesión de su inocencia, ignorando toda malicia, disimulo, hablan y obran según piensan y se revelan en su exterior tal como son en realidad. ¿Sí? Es más angélica que humana, ¿no? La corazón. Y así era Santa Teresa del Niño Jesús. Esas virtudes humanas, ¿sí? Naturales, pues ella las vivió sobrenaturalmente perfectamente. Entonces, eso es lo que Dios espera. Se dan cuenta de algo que brota. Por eso el demonio, recuerden que lo sabe muy bien, quiere quitar la inocencia a las nuevas generaciones, porque sabe que si las golpea, ya la gracia ya no entra tan fácil. Ahora, para que pueda levantar a la persona, tiene que haber una transformación, una conversión, una sanación, una liberación, etcétera. O sea, el demonio, si puede, las corrompe y las condena, ya lo sabemos. Pero si no, si no puede evitar que Dios entre en la vida de esa persona, pero sabe que ya está herida, está débil, está frágil, se queda con inclinaciones, las reliquias del pecado, etcétera, y entonces ya su proceso es más difícil. En cambio, si toma un alma inocente, pura, como la de Santa Teresita, que desde los 3 años tenía conciencia de sus actos y no le negó nada a Dios. Imagínense el corazón de Santa Teresita. Bueno, seré llevado sobre mi pecho y acariciado sobre mis rodillas, dice la escritura del Antiguo Testamento. Como una madre acaricia a sus hijos, así yo os consolaré. Entonces, ese es como el fondo, el humus de la doctrina de Santa Teresita. Encontró en la escritura este tipo de pasajes que le dan esa confianza. O sea, yo no, porque ella decía, yo me comparo con los santos y la verdad me veo pequeña, simple, no voy a llegar a ningún lado. Y en cambio, veo a los santos grandísimos. Pero ¿qué hago yo? No me desaliento, que esto es muy importante. Ella insiste mucho, no desalentarse. En la vida espiritual no cabe el desaliento. Y vamos a ser muy sinceros, o sea, el desaliento está muy presente en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no puedo, mira, me esforcé, hice unos propósitos y no estoy logrando caminar, ¿no? No hay cabida para el desaliento en la vida espiritual. Quien verdaderamente tiene fe viva, el que tiene fe viva y conoce a Dios, normalmente viene la humildad sustancial. De la humildad sustancial viene la confianza o la esperanza. La esperanza que viene de la fe, pero se alimenta de la caridad. Y la esperanza lleva la confianza. Todas las virtudes están unidas, ¿no? Entonces se dan cuenta, ahí está, digamos, lo más básico. Y el que cree, ama, espera, confía, obedece, es fiel. Y entonces, pues, es lo que Dios quiere, fidelidad, trabajo, esfuerzo, ¿sí? Sabiendo que eres miseria, ¿sí? Entonces, por eso no hay desaliento. Sé que caigo, sé que todo nos cuesta y por lo tanto seguimos luchando, pero no me desaliento. Entonces, hoy no hice bien la oración, pues me voy a seguir esforzando y me voy a seguir esforzando hasta que tenga el hábito de la buena oración. Oye, hoy no fui obediente, voy a esforzarme hasta ser obediente. Oye, esta vez quise hacer un acto de generosidad y el egoísmo me hizo salir corriendo y dejar a la persona tirada. Bueno, todo eso es lo que yo tengo que seguir trabajando, ¿no? Esa simplicidad de corazón, todos la pueden y deben seguir. Es un camino de pureza, de transparencia de espíritu, de corazón, de amor irresistible, de la bondad, de la verdad y la sinceridad, como son los niños. Bueno, la infancia espiritual reside en la voluntad, ¿sí? La verdad, la fe ilumina la voluntad de Dios, la verdad, etcétera. Yo soy el camino, la verdad, pero después la vida se va aplicando en la voluntad. Entonces, la infancia espiritual apela a la voluntad para que viva en esa confianza, en ese abandono, ¿no? Confío, decía el Papa, confío, perdón, decía él, que esta verdad de la infancia espiritual se propague en,
en esta infancia evangélica en las almas de los fieles cristianos. O sea, la está, igual que Papa Benito XV, la lanza toda la Iglesia Católica. Ahora entendemos por qué, gracias a estas palabras tan santas y con la gracia de Dios, pues el mundo realmente sí conoce, muchos conocen la infancia espiritual. No todos la conocen en profundidad, pero saben que existe y esto es importante. Yo sé que me estoy adelantando un poquito, voy a ver si llego a 45 minutos y dejamos pues, 15 minutos, 20 minutos, lo que ustedes pueden, si quieren tener más tiempo de reflexión, de meditación, ¿no? Mi constante deseo, decía Santa Teresita, dice, ha sido siempre llegar a ser santa. Esto es lo esencial en la vida. Mas, ay, cuántas veces me he comparado con los santos. ¿Eh? He constatado siempre que entre ellos y yo existe la misma diferencia que observamos en la naturaleza entre una montaña, imagínense una montaña altísima, su cumbre, que se pierde en las nubes, o sea, está poniendo una imagen, y el oscuro grano de arena que está en la falda de la montaña, o sea, nada, realmente nada. Pues ella dice, entre un santo y yo, o sea, hay una diferencia abismal y no los voy a poder imitar, ¿no? Entonces, ella dice, en vez de desalentarme, me he dicho, Dios no inspira deseos irrealizables. Puedo, pues, a pesar de mi pequeñez, y ahí empieza el camino de vida espiritual, de infancia espiritual, aspirar a la santidad. O sea, no estoy exenta de llegar a ser santo. Engrandecerme es imposible, como aquellos grandes santos. He de soportarme tal como soy. Conócete, acéptate y supérate, decía San Agustín. Con mis innumerables imperfecciones, pero quiero buscar la manera de ir al cielo. ¿Te das cuenta? O sea, sí, yo sé que tengo mi oscuridad, pero no dejo de trabajar, ¿sí? Por un caminito muy recto, muy corto, para llegar al cielo, enteramente nuevo. O sea, el camino es nuevo, la doctrina no. El camino es nuevo. Entonces, eso es el regalo que Dios ha hecho a la historia, ¿sí? Estamos en el siglo de los inventos y ella decía, pues yo ya no puedo subir una escalera porque mi piececito es muy pequeño. El niño que quiere subir un escalón, pues su pie no le da. Entonces, cuando levanta el pie para ver si llega a la altura del escalón, se cae porque es mayor casi el escalón que su estatura, ¿no? Son imágenes. Entonces ella, fíjense, apenas empezaban los ascensores en las casas de los ricos, o sea, ahora qué edificio, qué casa casi no tiene un ascensor, ¿no? Pero entonces ella, esa es la imagen que le vino. A ver, yo no puedo subir la escalera porque mi piececito, mi piernita es muy pequeña para subir escalones como los grandes santos. Entonces, ¿qué hago? Me abandono en los brazos de Dios y dejo que Él sea mi ascensor, mi elevador. Y ya. Pero muchos, aquí viene el error de la doctrina de Santa Teresita. Ah, como Él es el ascensor, pues yo ya me dejo y ya no hago nada. No, al contrario. Alguien tiene que entrar al ascensor, alguien tiene que buscar a esos brazos. Ahí ella dice, yo me dejo abrazar por Cristo, por Jesús, y Él es el que me lleva al cielo, ¿no? Entonces, porque soy demasiada pequeña. He pedido entonces a los libros santos que me indiquen el ascensor deseado, ¿sí? Y dice, la sabiduría eterna me revela, si alguno es pequeñito, que venga a mí. O sea, yo quiero llegar al cielo, veo que no puedo sola, la escalera es muy grande, muy pesada para mí, soy pequeñita, soy miseria, soy nada, y entonces descubro que haciéndome niño y permaneciendo niño, infancia espiritual, durante toda mi vida, puedo llegar a ese ascensor. Como una madre acaricia a su hijito, así os consolaré yo, a mi pecho seréis llevados y os acariciaré sobre mis rodillas. Entonces, mira, la niña lo acoge, el niño no le aporta nada a la madre, así somos nosotros delante de Dios, yo no le aporto nada a Dios, mas sin embargo la madre está feliz teniendo su niño. Y no le pregunta si es bueno, si es malo, o sea, la madre está feliz porque tiene a su hijo en su regazo. Juan Diguito, no tengas miedo, no estás, no estoy yo aquí que soy tu madre, no estás tú bajo mi regazo. Hazte pequeño, coyotito. El Monseñor Eduardo Chávez dice que una de las traducciones es coyotito. Coyotito, o sea, es una expresión de cariño muy bella. Coyotito, no tengas miedo. Entonces, hazte pequeño. Ah, nunca había venido a alegrar mi alma unas palabras tan tiernas y tan melodiosas, ¿no? El ascensor que me ha de subir al cielo son vuestros brazos, oh Jesús. Para esto no tengo ninguna necesidad de crecer. Al contrario, conviene que continúe siendo pequeña, cada día lo sea más pequeña, ¿no? O sea, cada vez más humilde, más obediente, más fiel, más abandonada, ¿sí? Y ella, más fiel, fíjense, pero no se desalienta ante las infidelidades. No voy a leer pasajes porque son
muy largos algunos, pero son bellísimos. Entonces, no se asusta en ver su nada. Dice, es reconocer su nada, esperarlo todo del buen Dios. Como un niño pequeño lo espera todo de su padre. Es no inquietarse de nada, no buscar fortuna. Hasta en los pobres se da al niño lo que es necesario, pero en cuanto se hace mayor, su padre ya no quiere mantenerle más y le dice, ahora mantente tú. Sí, es una imagen muy bonita. Dice, oye, ya puedes ir solo, camina tú solo, etcétera. Y dice ella, no, yo no quiero eso. Yo quiero ser siempre pequeño para estar siempre en el regazo de mi padre, ¿sí? Y que sea él el garante de mi vida. Entonces, ser pequeños también, no atribuirse a sí mismo las virtudes. Si yo soy humilde, si tengo cosas buenas, no se me olvida y sé quién es la fuente. La fuente es Dios, no soy yo. El buen Dios pone este tesoro de la virtud en la mano de su pequeño hijo. Entonces, si yo tengo alguna virtud, es por gracia de Dios y porque Él me comparte, me sostiene, me ayuda, todo. ¿Sí? Y también los niños caen, pero son demasiado pequeños para hacerse daño. Entonces, las caídas, cuando son, si uno está buscando a Dios, si uno está totalmente imbuido en Dios y tiene esas imperfecciones por debilidad, por flaqueza, pues dice, ahora más adelante lo dice, no, rápidamente uno se levanta, pide perdón o puede ir a la confesión, etcétera, porque no hay malicia, hay debilidad. Y entonces, ¿qué le decimos a Dios? Dice, vamos tan rápido a Él, acudimos a Él con tanta confianza, dice que ni siquiera da tiempo de cambiar el corazón de Dios, que no lo cambia, nunca nos deja de amar, pero tampoco cambia el mío, no se desalienta. Ay, otra vez, ya me dormí en la meditación, ya volví a perder la paciencia, ya me enojé con mi esposo otra vez, no sé, ay, le volví a gritar a mi hijo. Bueno, le fallaste, vuélvete a levantar, no te desalientas y sigues y sigues y sigues. Oye, aquí tengo un problema, una debilidad. Bueno, pues yo siempre busco a Dios, siempre confío en Dios y las debilidades las acepto, ¿sí? Dice una definición, la, la santidad no consiste en tal o cual práctica, consiste en una disposición del corazón. Esto es la clave, disposición del corazón que nos hace humildes y pequeños en las manos de Dios, conscientes de nuestra debilidad y confiados hasta la audacia en la bondad del Padre, no en tus fuerzas. Es el comienzo y la consumación de la santidad, decía un obispo, ¿no? La infancia espiritual, Papa Benedicto XV, volvemos a él, dice, excluye de hecho el sentimiento soberbio de sí mismo, no te atribuyes nada. La precisión de conseguir por medios humanos un fin sobrenatural y la engañosa pretensión de bastarse a sí mismo. No confío en mí, soy nada, soy miseria, ¿sí? En la hora del peligro y de la tentación. Por otra parte, supone una fe viva en la existencia de Dios, un práctico homenaje a su poder y su misericordia, abandonarse en él, un confiado recurso en la providencia de aquel que nos da la gracia. Está haciendo una síntesis de la espiritualidad para evitar todos los males y obtener todos los bienes. Así, las cualidades de esta infancia espiritual son admirables. Lo mismo si se miran en su aspecto negativo que si se estudia en su aspecto positivo, o sea, la desconfianza, todo esto, quitarlo, el pecado, o sea, la tristeza, el desaliento, fuera de mi vida, ese es el aspecto negativo, y el aspecto positivo, el abandono, la alegría, dejarse modelar por Dios, o sea, esa es la alegría de saberse que estamos en manos de Dios, ¿no? En un Padre que no me abandona. Y entonces se comprende que nuestro Señor Jesucristo lo haya indicado como condición necesaria para obtener la vida eterna. Entonces, el desaliento, enemigo de la infancia espiritual, ¿sí? Ante las faltas y los defectos, dice, si vivimos convencidos de que hemos de continuar caminando a pesar de las faltas, nos habremos librado del peligro del desaliento, ¿sí? Yo sé que me equivoco, pero no dejo de combatir. Lo del escalón, y luego San Alfonso María de Ligorio, encontré un pensamiento muy bueno, dice, hay dos clases de tibieza, la evitable y la no evitable. La no evitable son estas, oye, me dormí, me cansé, me distraje en la misa, no sé qué, perdí la paciencia, pero no estaba, o sea, estaba en tónica espiritual, pero perdí la paciencia, no sé, en tal situación. Pues reconozco,
¿sí? Y dice, todo eso es parte, dice, abarca todos los defectos sin plena voluntad, ¿sí? Las imperfecciones que pues me suceden, ¿no? Por humana fragilidad. Hay que evitarlos en la medida de lo posible, pero siempre está la debilidad de la naturaleza. Por tanto, está ahí imposible, son imposibles de evitarlos. Hay que aborrecerlos porque no son un bien, ¿sí? Pero no me desalienta. Tendremos faltas siempre, no estorban nuestra perfección y santidad. Esta es la clave. Estos defectos y faltas no estorban mi perfección y santidad, porque no me impiden amar a Dios ni recurrir a la misericordia de Él. No deja de invitarme a vigilar y luchar todos los días, ¿sí? Y también dice San Alfonso María de Ligorio que en las faltas o la tibieza evitable, que es así, debo evitar, pero dice, inclusive si llego a caer en ella, también se puede revertir para bien. Oye, he pecado, me he equivocado. Bueno, pues voy y pido perdón y esa humillación, esa compunción, etcétera, puede ayudar en mi conversión y entonces me hace crecer más y más, ¿sí? Bueno, y le revelaba a una santa, tengo más cosas, pero ya se me acabó el tiempo, voy a dejar para la otra meditación lo que falta, ¿sí? Entonces, le revelaba a Dios a una religiosa, le decía, mira, todas las faltas, le puse un ejemplo, son como cuando tú te manchas una mano, ¿no? Imagínate que yo con el bolígrafo, me pasó el otro día, estaba escribiendo y me manché aquí. Entonces hice la rayita aquí en el dedo. Entonces, ¿tú qué haces? Cuando tú te manchas un dedo, ¿qué haces normalmente? Es un ejemplo muy simpático, muy simple, pero muy simpático. No vas y te lavas solamente esta parte. Oye, dado que estoy sucio aquí, voy y me lavo las manos. Bueno, ese es el ejemplo, y con esto termino para dejarles un poquito de meditación. Ese es el ejemplo que Cristo pone. Mis faltas, si son inevitables, bueno, me manché, me lavo las manos. Oye, me manché sin darme cuenta, ese sería la inevitable, ¿no? Me manché porque yo ahí anoté el teléfono. Ok, anotaste el teléfono, es una parte de la mano, te la lavas toda. Y lavándote toda, te das cuenta de lo que podría ser un mal desaliento y tal, parte del enemigo, se puede convertir en un bien por este error, por este pecado. Si es inevitable, pues lo acepto, pero lucho, lo detesto. Si yo lo pude evitar, lo hice, pues me arrepiento, pido perdón, me confieso, pero te das cuenta, ¿a qué es a lo que va Cristo? Te lavaste las manos, todo. Entonces, tu alma y tu vida espiritual puede crecer, inclusive hasta por los pecados cometidos, ¿no? Entonces, Dios sabe sacar cosas buenas, inclusive de nuestras miserias. Bien, pues vamos a dejarlo aquí. Les doy la bendición y que tengan una santa meditación. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.